Nosotros queremos eliminar el HIV como problema de salud pública en el 2030 y la verdad que estamos muy lejos de eso todavía. Tenemos todavía en Latinoamérica 2 millones de casos, digamos, prevalentes, pero unas 100.000 personas que se siguen infectando cada año y estamos afortunadamente iniciando tratamiento en la gran mayoría de estas personas, pero sobre todo todavía mueren 50.000 personas en la región. En el país esta es la situación, más o menos. Tenemos 120.000 infectados, estos son datos del programa. ¿Esto apunta? No tiene luz, ¿no? Qué modernidad, qué paquetitud. Sí, también. Qué paquetitud. Bueno, 120.000 personas en el país con posibilidad de tener HIV. Eso significa, no todas estas personas están identificadas, no sabemos dónde están esas personas. De hecho, el 30% de estas personas está caminando por la calle y no lo sabe, y se van a diagnosticar recién cuando tengan el interés de hacerse la prueba, tengan la suerte de cruzarse con alguien que le ofrezca la prueba, o cuando caigan enfermos en un hospital. Y es una situación que seguimos viendo en un 30% de los nuevos casos. Los pacientes pasan 3, 4, 5 veces por médico antes de hacérseles el diagnóstico y finalmente se internan con una infección oportunista. Y eso es un recordatorio para usted, para nosotros. El recordatorio de ustedes es que pidamos la hepatitis C. Para ustedes, que pidan el HIV en cualquier paciente que vean, digamos, que sea sexualmente activo. Porque si no, no vamos a poder frenar estas 1.500 muertes que aparecen cada año, que la mayor parte de estas muertes están asociadas a un diagnóstico tardío. Argentina tiene una deuda todavía con la transmisión vertical, 5% de transmisión vertical, y eso no habla de falta de recursos o falta de sistemas, sino de la exclusión de algunas poblaciones y la falta de monitoreo y de seguimiento de estos pacientes. Y la epidemia está concentrada en algunos grupos específicos. Mujeres transgénero, 1/3 de las mujeres están infectadas en el país, 10% de los chicos gay, 4% de usuarios de drogas, endovenosas o no, un poco menos no endovenosas, trabajadores sexuales, y la población general menos del 1%. Entonces eso ya nos da una visión de que no podemos tratar a todos por igual, no podemos intentar llegar a todos por igual, sino que tenemos que dentro de un marco general intentar priorizar algunas estrategias. Y una de las causas más llamativas en el último boletín del año pasado es cómo está cambiando la epidemia, la morfología de la epidemia. Si bien tenemos la misma cantidad de casos, en los últimos 10 años estos se concentraron en chicos gay entre 18 y 35 años. O sea que ese es nuestro foco y este debería ser nuestra prioridad en este momento para prevenir estas infecciones. Hepatitis C es bastante parecido, el doble de casos en la región, el doble de casos en el mundo también, muchos menos casos nuevos, por suerte, que HIV, o sea que tenemos mayor posibilidad de avanzar en la eliminación y, bueno, en Argentina no tenemos datos realmente muy completos, pero hay una duda de cuál es realmente la prevalencia, algunas estimaciones de hasta 400.000, tenemos más o menos entre 1.000, 2.000 tratamientos cada año, dependiendo de la disponibilidad. Los casos nuevos yo no he podido encontrar, por ahí hay una estimación de casos nuevos de cada año, pero se estiman unas 6.800 muertes en el país asociadas a esto. Entonces eso, recordemos la diferencia, digamos, entre estas enfermedades. Nosotros podemos controlar una epidemia, eliminarla, o sea, cuando ya deja de ser un problema como de salud pública, como cuando decía el doctor, cuando los casos nuevos son mucho menos que los casos que vas tratando, entonces vas en fase de eliminación, o erradicar cuando el agente causal ya no está en la tierra. Y ya sabemos que la única epidemia que hemos erradicado hasta ahora es, digamos, la viruela, y estamos tratando de eliminar la polio, ¿no? Y entonces quizás podemos. Para poder para poder erradicar una enfermedad tenemos que tener la posibilidad de hacerlo. Y en general es muy fácil cuando el agente causal está solamente en el humano, o sea, matemos los perros y matamos la rabia, pero es más complejo, obviamente, si la fase de latencia es muy larga, si la prevalencia en la comunidad es muy larga, porque entonces depende la posibilidad de eso de transmisión, si contamos o no contamos con una vacuna, que la única que hemos erradicado fue gracias a esa vacuna,
Y obviamente si el diagnóstico es simple, si hay un tratamiento curativo, si hay una abogacía con compromiso comunitario, si hay un enfoque de salud pública, si los políticos están comprometidos y si los fondos están suficientes, claramente vamos a poder erradicar estas infecciones y estamos avanzando y en algunas cosas estamos mejor y en otras cosas estamos peor. Lo que sí es claro y es que hemos hecho modelos en HIV. Hemos pensado en el año 2010 que si nosotros diagnosticábamos el 90%, tratábamos el 90%, íbamos a tener la capacidad de eliminar el 90% de las nuevas infecciones, digamos, y esos modelos todavía no lo hemos cumplido, pero algunas ciudades están en esa tendencia. Y hay muy buenas noticias de Londres, de Australia también, de algunas ciudades en Estados Unidos, de algunos países como Ruanda o Botsuana, que realmente están en fase de eliminación de HIV como problema de salud pública porque los nuevos casos han caído muy por debajo a través de un paquete de diferentes intervenciones, no solamente del tratamiento. Y es así que actualmente podemos decir que las hepatitis, globalmente las hepatitis, están sobrepasando como causa de muerte a las nuevas infecciones, digamos al HIV, incluso a la tuberculosis, convirtiéndose en una de las primeras causas infecciosas asociadas a morbilidad y mortalidad. Entonces, ¿cuáles son lo que nosotros hemos aprendido en estos últimos años? Y hemos aprendido que para controlar el VIH o para mejorar la situación de VIH como hasta ahora, hemos tenido que tener políticas de prevención, un esfuerzo muy grande en la expansión del diagnóstico, contar y identificar un tratamiento efectivo que ha llevado varios años, enfocarse en la cascada, como mostraban Matías recién, y hay que tener un enfoque de salud pública. Y ha habido una revolución en lo que fue la prevención en HIV, que clásicamente estuvimos 10 años o 15 años, los 15 primeros años, solamente limitándonos a, por favor, cojan con forro, por favor, cuídense, y realmente eso no fue completamente eficaz. Y se ha juntado, digamos, y esas intervenciones que han hecho efecto, porque no hay que decir que no lo han hecho efecto, y de hecho los cambios de conducta son siempre, se ven siempre en los pacientes, cuando los pacientes conocen su situación de infectados, 70% de estos pacientes utilizan preservativo, disminuyen su conducta sexual no protegida y con eso contribuyen a evitar la transmisión, pero igualmente hemos desarrollado otras estrategias preventivas que se pueden utilizar y todos conocen o escucharon la profilaxis post-exposición, o sea, tenés un accidente sexual, tenés una violación o se te rompe el preservativo y tenés la posibilidad de 72 horas de poder tomar una medicación con un 80% de eficacia para evitar la infección en caso de que la persona con la que estuviste o que tuviste un accidente laboral sea HIV positivo. Y eso se da en todos los hospitales públicos. Está en gran debate la cuestión de la profilaxis preexposición, así como yo voy a Sudáfrica o a cualquier parte de África que tenga una alta epidemia de malaria, puedo tomar unos medicamentos para evitar tener malaria cuando yo voy a ese lugar. Si yo voy a iniciar una fase de exposición de riesgo, puedo tomar una medicación para evitar infectarme HIV si voy a estar en contacto o en exposición de riesgo. O sea, si me separo de mi pareja, de mi mujer y empiezo a conocer muchísima gente, o si soy un chico gay que estoy empezando a conocer todo el ambiente, son estaciones o periodos de alto riesgo, entonces esto con una protección que se puede brindar más de un 90% de prevención de VIH con mínimos efectos adversos. Y esperamos empezar este programa en Argentina el año que viene, específicamente para chicos gay que tengan alto riesgo de exposición, que ya ha demostrado un 90% de reducción de infecciones en Londres, 35% de disminución de infecciones en chicos jóvenes en Australia y en muchos otros países también algunas otras experiencias. Y obviamente que no desistimos en la vacuna. Ojalá pudiéramos tener la vacuna de VIH, hay un montón de experiencias, tenemos una vacuna de VIH que es efectiva, 31% de eficacia y por eso nunca va a poder trascender, digamos, como una estrategia preventiva, pero que ha permitido identificar mejor los antígenos hacia los cuales los humanos hacemos anticuerpos neutralizantes y empiezan en este año, han empezado en África los estudios de vacuna de 4.500 personas para demostrar si realmente esta nueva vacuna modificada va a tener alguna
eficacia. Pero en hepatitis C, además de todas estas cosas, tenemos que seguir pensando en las estrategias de reducción de riesgo, en las estrategias, digamos, de repartir los programas de material estéril para inyecciones, en los programas de sangre segura y en intervenciones estructurales que saquen a las personas de alto riesgo de esas situaciones de riesgo, digamos, ¿no? Entonces, esas son similitudes muy importantes con respecto al HIV y a la hepatitis C. En HIV decimos que tenemos que hacernos un análisis de VIH por lo menos una vez en la vida si has tenido vida sexual activa y dependerá la frecuencia que lo hagas, la posibilidad de exposición. Entonces, las personas que tengan alto riesgo, que han tenido en los últimos 6 meses una relación sexual sin preservativo con una pareja de la que no están seguros que es HIV negativa, se lo tendrán que hacer cada 3 o 6 meses dependiendo del riesgo de exposición. Y lo mismo dicen ustedes para hepatitis C, o al menos una vez en la vida. El mismo diagnóstico, o sea, un test rápido o una prueba de ELISA que se confirma también con una carga viral y eventualmente, si es necesario o si hay riesgo de haberse infectado con una cepa resistente en HIV, pedimos genotipo. En HIV tuvimos años peleando y discutiendo entre nosotros mismos cuál era el mejor modelo de testeo. Si era mejor hacerlo en los hospitales, no, es mejor hacerlo pruebas rápidas, no, es mejor enfocarse en personas de alto riesgo, solamente en gays y en trabajadoras sexuales. Y finalmente llegamos a la conclusión que no hay que pelear esas tonterías, no hay que pelear esa batalla, hay que expandir el diagnóstico lo máximo posible. No podés descuidar la población general concentrándote solamente en los grupos clave y no podés concentrarte solamente en los grupos, digamos, en la población general y dejar por afuera por donde la gran mayoría de los nuevos casos están yendo. Entonces hay que tener un enfoque lo más completo posible en los cuales tengamos desde la disponibilidad de pruebas rápidas gratuitas en ONGs que trabajen con estos pacientes, en hepatitis C serían claramente los usuarios de drogas, los testeos prenatales en todos los niveles de atención, el testeo en bancos de sangre, los centros de testeo hospitalario, campañas en la vía pública, porque hay un montón de gente que no va a los centros de salud, sobre todo hombres adultos que no, digamos, en vida laboral activa, que no van a hacerse controles, los controles asociados a cualquier infección de transmisión sexual y claramente en HIV nos estamos moviendo hacia la era de que el hombre, que la persona, el individuo tiene el derecho de hacerse la prueba, así como las mujeres tienen el derecho de hacerse una prueba de embarazo en su casa, tranquilamente, ¿por qué no? Hombres y mujeres podrían tener el derecho de hacerse una pruebita rápida en su casa, que en 15 minutos te da el resultado con más del 99% de eficacia con una gota de sangre o con un poco de saliva, como mostraba Matías también anteriormente. Eso se llama autoprueba, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud desde hace 2 años, es confidencial, es anónimo, es conveniente, accesible, aceptable, da satisfacción a los usuarios, es costo efectivo, es seguro y además aumenta la cantidad de personas que van a ir a concurrir a los servicios diciendo yo me hice una prueba y soy positivo y me quiero tratar. ¿Eso por qué? Porque realmente tenemos tratamiento y tenemos algo para ofrecer. Yo cuando empecé la residencia en el año 97, llegué en un momento clave de la epidemia y la primera charla que me dieron a mí fue una charla cómo decirle a un chico de 25 años que se iba a morir. Ya está. O sea, te vas a morir. Tenés algo para vender, vendelo, tenés algo para regalar, regalalo, fallaste a la ZT, fallaste al DDI, no tenés tratamiento, tenés 100 CD4, tenés 6 meses de sobrevida. Y eso fue la primera etapa, una etapa terrible en la cual los medicamentos eran poco potentes, los medicamentos eran tóxicos, los pacientes llegaban con infecciones muy graves, con estadios de CD4 muy bajos y en los cuales la estadística decía que si tenías menos de 100 CD4, habías fallado ZT-DDI, la posibilidad de sobrevivir era menor de 6 meses. Eso fue una época terrible. Esta es la foto real de esta persona. Este es John Kirby, que es un fotógrafo de modas que pidió que cuando él se esté muriendo quería donar esa foto para que hagan campañas de prevención para evitar esa situación y esa fue la campaña que hizo Benetton al año siguiente de su muerte. Y fue la idea que a muchos digamos, de los que tenemos esta edad, nos quedó de la epidemia de HIV, una cosa gravísima, una cosa que, digamos, que asusta, una cosa que uno siempre piensa cuando ve a alguien muy flaquito y dice, bueno, no tendrá HIV, ¿no? Y que no es la imagen que tienen hoy los pacientes, o las personas, o los jóvenes.
Esa etapa se siguió de la siguiente etapa, donde empezamos a descubrir, por suerte en el 97-98, cuando yo entré, al año siguiente se empezó a disponer de buenos antirretrovirales, el concepto de la triple terapia, el concepto del cóctel, 13 pastillas juntas que tenías que tomar en diferentes épocas del día, horas del día, unas con agua, otras sin agua, otras con comida, lo que era terrible para los pacientes, tenían que hacer una agenda para saber qué pastillas tomar en cada momento, y que fue increíble para reducir la cantidad de muertes de una forma abismal. Pacientes que llegaban en silla de ruedas y a los 6 meses salían caminando, gordos, que estaban en muy buen estado de salud. Y rápidamente dijimos, ya, hay que tratar a todos, hay que tratar a todo el mundo. Y empezamos los programas de tratamiento masivo. Y ahí empezamos a ver cómo el tratamiento afectaba, tenían trastornos metabólicos a largo plazo, sobre todo asociados a ritonavir, y a los fármacos que eran reforzados con ritonavir y en los cuales empezamos a ver lipodistrofia, lipoatrofia, diabetes, un montón de complicaciones metabólicas a largo plazo que nos hizo parar la moto. Y dijimos, no, al paciente hay que tratarlo solo cuando estén graves, solo cuando el beneficio de tratarlo sea mejor que la toxicidad que le estamos imponiendo, porque esto también era un estigma en muchos lugares, la gente se daba cuenta que este paciente estaba tomando medicación porque empezaba a perder grasa subcutánea, empezaba a perder grasa en las piernas, grasa en la cola y se le amontonaba grasa a las mujeres en las mamas y a los hombres en la joroba. ¿Sí? Eso era la lipodistrofia del Crixivan. Esta etapa pasó, por suerte y afortunadamente, porque conseguimos nuevos fármacos muchísimo más potentes, muchísimo menos tóxicos. En el slide dice Efavirenz, pero hay otros fármacos todavía mejores que el Efavirenz. Tenemos dolutegravir, raltegravir, medicamentos muchísimo más potentes que se asocian no solamente con la mejoría individual del individuo, o sea, con bajar su carga viral, con que se le vaya a cero el riesgo de morirse, sino además con la reducción del 96% de la posibilidad de transmisión a otra persona. Hoy una persona que se trata después de 6 meses de tratamiento, la posibilidad de transmitirle, si no usa preservativo a la mujer o a su pareja hombre, es virtualmente cero. Y es por eso que hoy a las parejas les decimos, ya pueden volver a pensar en tener hijos, podemos volver a planificar un embarazo, poder relajarte en tus relaciones sexuales, ya no necesitas usar preservativo siempre si estás seguro que sos indetectable, ¿sí? Y eso es increíble, no solamente para la gente que está con estos pacientes que antes considerábamos bombas de tiempo y que en cualquier momento transmitían, sino también para el mismo paciente que se sentía mal, que no quería engancharse con otras relaciones justamente por esto. Hoy la esperanza de vida es casi igual a la población general y tenemos los mismos problemas que están ustedes empezando a tener en hepatitis C, la inflamación, el aumento del riesgo de cáncer a largo plazo, la inmunoactivación y el trastorno, de la barrera intestinal. Y finalmente después vino el tema del impacto poblacional. Nos dimos cuenta, tenemos buenos tratamientos, tenemos buenos diagnósticos, sin embargo tenemos un montón de gente que se está cayendo, ¿sí? Un montón de gente que está goteando de esta cascada. Y la cascada es un concepto que sacamos de los programas de madre a hijo. Decíamos cuántas llegaban a la atención primaria, cuántas parían dentro del hospital, cuántos hacían seguimiento. Y este concepto se aplicó en HIV, se empezó a aplicar también, y Matías lo mostraba, en hepatitis C, y es un concepto muy claro, muy concreto, que nos permite definir no solamente a nivel del país, no solamente a nivel del mundo, sino también a nivel de mi hospital. ¿Cuántos de mis pacientes que yo vi una vez volvieron? ¿Cuántos de los que volvieron toman la medicación? ¿Cuántos de los que toman la medicación están indetectables? Lograron carga viral de HIV indetectable o respuesta viral sostenida en hepatitis C, y que en ese sentido ustedes tienen la ventaja que su tratamiento es curativo y el tratamiento de HIV es para toda la vida. Como decíamos antes, si lográramos el 90% de la gente que sepa que tiene HIV, o sea, que está con HIV, sepa que lo tiene, si lográramos meter el 90% de esta gente en tratamiento y si lográramos suprimir al 90% de esta, que en realidad esto ya es el 71%, porque es el 9 del 9 del 9, o sea, el 90% de que ya no es un 100, ¿no? Ya con eso lograríamos reducir los nuevos casos en el mundo a menos de 1/4 parte de lo que tenemos hoy, y dejaría de ser un problema de salud pública porque las nuevas transmisiones estarían muy por debajo, ¿sí? Pero en la vida real es esto lo que nos pasa.
¿sí? Tenemos pacientes que no sabemos cuánto de esto saben que están infectados, de los que ya conocemos solamente, digamos, durante el seguimiento perdemos más o menos la mitad, de los que no perdemos, metemos en tratamiento el 80%, y de los que metemos en tratamiento tenemos datos de carga viral solamente del 60%. Y por eso es que no solamente es prescribir una medicación, no solamente es planificar si solamente vamos a liberar las guías o no las vamos a liberar, sino también establecer mecanismos de soporte, mecanismos protectores para que las personas que son las que andan dando vuelta y se han ido y que han considerado que es más importante salir a trabajar para buscar qué comer para sus hijos o llevar los críos a la escuela o continuar haciendo trabajo sexual para pagar la pensión esa noche, ¿por qué no ha vuelto al hospital? ¿Y cómo hacemos para facilitar que estas personas tengan acceso a ese tipo de seguimiento y ese tratamiento, que es muchísimo más difícil en HIV, pero que es muy simple posiblemente en hepatitis C? Nosotros hemos pasado y hemos aprendido de tuberculosis un montón de cosas que ahora estamos pasando la pelota posiblemente también a ustedes. La adherencia es un punto fundamental y es lo que venimos discutiendo, sobre todo en tratamientos cortos, por lo cual, como decía el doctor anteriormente, se hacen muchos supervisados y está bueno que se haga así. El otro tema es la situación de la resistencia, la necesidad de utilizar tratamientos combinados y la necesidad de estar alerta y de hacer vigilancia epidemiológica de resistencia, porque pueden haber aumentos de resistencia. En nuestro país en este momento tenemos tasas de resistencia superiores al 10% para Efavirenz, con lo cual estamos transicionando ese esquema a otros esquemas de primera línea para estar seguros de que son más del 90% efectivos. Y es algo que en hepatitis C van a tener que empezar seguramente a mirar, sobre todo con la I93H. Y después finalmente las interacciones. Y los que alguna vez han visto un paciente con HIV saben que la Universidad de Liverpool hizo una página fantástica para HIV, para buscar las interacciones, y nosotros los médicos cada visita que tenemos revisamos con el paciente que no le hayan dado medicamentos en otro lado, que estén interactuando con sus medicamentos que inhiben digamos que, ya que muchos de los nuestros se metabolizan a través del sistema P450, la misma gente de Liverpool, como está al tanto de todo esto, ha hecho también la página para ustedes, para los hepatólogos, y es una página fantástica que pueden en un clic revisar toda la medicación que toma y evaluar si tiene o no tiene resistencia. Al igual que el HIV, en la hepatitis C, la gente no se da cuenta, digamos, que está enferma. Y esa es una campaña de hepatitis C que dice, si tu hígado fuera tu cara, seguramente hubieras venido antes, ¿no? Y claramente lo mismo pasa en HIV, que una persona no se da cuenta hasta que está en fases avanzadas. Tienen también esta maravilla del tratamiento, de pasar de una época sin nada, una época tenebrosa, a una época maravillosa como ahora, que con 3 meses de tratamiento en una sola pastillita al día, en un tratamiento combinado, pueden tener tasas de eficacia mayores cercanas al 100%. Y eso ha permitido que la OMS se imponga o proponga objetivos también a largo plazo para ver si se puede eliminar la hepatitis C. Y son siempre objetivos ambiciosos a largo plazo y siempre sabemos que no cumplimos, pero a veces esos objetivos son necesarios para ir moviéndose para adelante. Diagnóstico más del 90%, reducir el 80% de los casos, tratar más del 80% de los diagnosticados y reducir la mortalidad a un 65%. Si lográramos eso, seríamos Gardel. Pero también lo que tienen que hacer ustedes es tener en cuenta que no son todos los pacientes, gente, doña Rosa, que está sentada viendo la novela, que va a hacerse el control de presión, le hacen la hepatitis C y se diagnostica. Ahí van a encontrar menos del 1% de los casos, salvo que haya estado de esta época de los 45 en adelante y que haya recibido sangre o se haya usado jeringas reusadas. Pero tenemos tasas vean acá en algunos de estos grupos, en mujeres trabajadoras sexuales, en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres transgénero, tasas muchísimo más altas que la población general. O sea que también desde el nivel central y desde los niveles locales, de las ONG locales, tienen que promover campañas de testeo en estas poblaciones para poder llegar, digamos, a diagnosticar a la mayor cantidad de gente, porque mucha de esta gente van a continuar en el circuito de transmisión y van a eventualmente replicar la transmisión. La transmisión sexual de la hepatitis C, por suerte, no es tan alta como la del HIV, digamos, es limitada, salvo que haya uso de dildo, sangrado o algunas otras circunstancias o múltiples parejas, pero puede persistir.
Y afortunadamente en el país la transmisión endovenosa está en descenso y es casi nula, pero se está viendo una resurgencia de la adicción endovenosa, sobre todo a opioides en Estados Unidos y en algunos otros países, o sea que hay que estar alerta que en cualquier momento podemos volver a tener grupos que estén en consumo. La cascada Matías ya la presentó y esta es la cascada, digamos, es inaceptablemente bajos volumen de testeo y de diagnóstico e inaceptablemente bajos volumen de tratamiento. Y estos volúmenes de tratamiento tan bajos claramente están limitados también por lo económico, claramente están limitados por la disponibilidad de fondos para poder comprar esos tratamientos. Tratamientos de $60.000 que salen $200 producirlo. Entonces realmente es una cuestión que hay que discutir, digamos, desde el punto de vista ético, el acceso a estos tratamientos. Y eso se logró en HIV desde el comienzo de la epidemia. Se logró gracias al laburo concertado de los grupos afectados. Claramente los que tuvieron más poder de movilización fueron los hombres gay de clase media, pero que gracias a ellos pudimos tener todo el resto de los grupos de HIV, digamos, acceso a la abogacía, a la discusión, que tuvieron una muy buena comunicación con los infectólogos, con los científicos de ese momento, y estos pudieron tener una muy buena abogacía a nivel gubernamental que nos permitió, digamos, crear diferentes movimientos. Primero, en 2005 era lograr a tener 3 millones de personas en tratamiento para el 2005, era el 3x5. Después lograr 15 millones de personas en tratamiento para el año 2015, y eso también se logró. Y finalmente ahora estamos diciendo, bueno, lograr el 90-90-90, o sea, 90% de los diagnosticados, 90% de los tratados y 90% de los indetectables para el año 2030. Probablemente no lo vamos a llegar, pero digamos que es importante crearse estos objetivos globales e imponérselos. La lógica de la necesidad del tratamiento como derecho humano, ¿sí? Porque si hay un tratamiento que produce el riesgo de muerte, eso tiene que ser fundamental a la hora de la abogacía, porque si no hay intereses que compiten. Y yo recuerdo cuando era residente discusiones de qué vamos a hacer, ¿vamos a pagar la leche materna o vamos a darle AZT a la gente? Entonces son falsas dicotomías, no hay que discutir a quién vamos a matar primero o a quién vamos a hacer sobrevivir. Hay que discutir que es un derecho humano tener acceso digno a un tratamiento, a la salud y al tratamiento, y entonces eso tiene que mover la agenda para más adelante. Hay mecanismos, en el país tenemos incluso un genérico, digamos, no tenemos para hepatitis C, no tenemos más que uno, pero para HIV nosotros tenemos muchísimos genéricos y hoy la OMS... el Ministerio va a iniciar una compra con OPS de medicamentos 10 veces más barato de lo que salía anteriormente, o sea que hay la posibilidad de acceder a estos mercados, hay posibilidad de hacer pool, hay posibilidad de quebrar la patente también, digamos, si la patente es inaceptablemente alta y se necesita, y tengo 10.000 pacientes en tratamiento. Pero lo cierto es que los pacientes no lo hemos podido identificar, los médicos no lo hemos podido identificar. Porque el Ministerio ha comprado 2.000 tratamientos y tuvo que llamar, por favor, consigan los pacientes porque se vencen. O sea que la necesidad está y tenemos una incapacidad como sistema de salud de poder alertar a los pacientes, hacerle los testeos, conectar a estos pacientes con los hepatólogos y poder iniciar los tratamientos. La participación comunitaria, lo dijimos, y la posibilidad, digamos, de buscar los fondos para poder pagarlos son necesarios. En HIV hemos aprendido que lo mejor es un enfoque simplificado. Obviamente nos gustó a nosotros, tuvimos las mismas peleas, inicialmente con los médicos clínicos, queríamos ser nosotros los únicos que veamos los pacientes, después con otros especialistas, y hoy terminamos no aceptando, terminamos diciendo nosotros, el HIV no lo puede manejar un infectólogo. El HIV es una patología muy simple que cuando yo agarro un paciente que está recién diagnosticado con 600 CD4, la posibilidad de que tenga complicaciones es muy limitada, ese paciente lo tiene que ver atención primaria. Y yo estoy colaborando, de hecho, con centros de atención primaria, en entrenar centros de atención primaria para iniciar el diagnóstico y el tratamiento, porque son los más cercanos a hacer la prueba rápida y tener el diagnóstico en el momento. Obviamente ese centro tiene que estar capacitado para saber que si tiene menos de 200 CD4, está caquéctico, tiene una tuberculosis, no se puede manejar ese paciente ahí. Ese paciente se tiene que referir para una evaluación por algún especialista. Y lo mismo lo dijeron ustedes recién, los pacientes estables, los pacientes que no tienen fibrosis, quizás se pueden manejar no por hepatólogos, se tienen que, digamos, no van a dar abasto los hepatólogos para poder manejar estos pacientes. Entonces hay que integrar
hay que expandir el testeo, hay que integrar y descentralizar la atención en el primer nivel de la primera línea de tratamiento, de la más simple, la que menos controles requiera. Y tenemos que cubrir a estos pacientes y buscarle a estos pacientes, resolverle las otras necesidades que tengan más allá del HIV y de la hepatitis C. Dijimos que tenemos que asegurar el acceso del tratamiento a un precio justo y tenemos que tener una atención centrada en el individuo. Y eso no es menor, esto lo hemos aprendido en HIV, hemos aprendido a hablar de sexualidad, hablar de miedos, hablar de cosas que son más importantes, digamos, porque hemos aprendido a cambiar el discurso con los pacientes cuando están en el escritorio, cuando llegan, y en vez de decir, hola, ¿qué tal? Llegaste tarde, decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar hoy? O ¿cómo podemos avanzar hoy? ¿No? Establecer objetivos y tratar de cortar, digamos, de facilitarle eso a los pacientes. Yo creo que son reflexiones, no tengo muchas más reflexiones para comentar que estas, y yo creo que sí, que necesitamos construir, apoyar, fortalecer la iniciativa nacional, digamos, necesitamos fortalecer el programa, tiene que ser el agente y reducir la cantidad de casos, tiene que estar en el centro de este objetivo y tiene que estar en el centro de la demanda también, es decir, hay que empoderar a estos grupos para que empiecen a discutir y para que empiecen a demandar. Hay que poner foco en cortar la transmisión, en particular en los ámbitos nosocomiales y en las poblaciones clave que hoy están llevando, digamos, el número de nuevos casos. Para eso vamos a tener que hacer estrategias muy importantes y con target claro de aumento de volumen de diagnóstico y además con un link directo al tratamiento inmediato. Y vamos a tener que seguir discutiendo los modelos de atención, el modelo de vigilancia y el modelo de cascada para poder sostener estos logros. Creo que hasta ahí nada. Muchísimas gracias.